Charles Ludwig Dodson, o simplemente mejor conocido como Lewis Carroll, no se necesita más introducción. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, muchas gracias por escuchar otro episodio más de Diseño Feliz. Yo soy Enrique y gracias a ti, gracias a que nos has tenido muchísima paciencia en lo que le agarramos la onda a esto del podcast, las entrevistas e ir compartiendo todo este tipo de historias. Ya llegamos a 50 episodios y no había mejor historia para el episodio número 50 que la historia de Lewis Carroll y cómo diseñó Alicia en el País de las Maravillas. Fuera de ser un clásico y uno de mis libros favoritos, pues también tiene una relación pues muy directa y emotiva con Disliz, ya que si ves nuestro logo es un pequeño conejito y este conejo está inspirado en el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, espero disfrutes muchísimo este episodio. Nuevamente muchas gracias por ayudarnos a cumplir 50 episodios y comenzamos. Pues Charles nace en Inglaterra en 1832 y fue el tercer hijo de, escucha bien, 11 hijos. 11 hijos. Me imagino entonces que también fue, o le hizo también el rol de papá y de niñero de sus hermanos más chicos. O sea, imagínate la locura tener 10 hermanos. No, obviamente, me quiero imaginar pues, que tenían tantos hijos porque era una familia bastante religiosa, tanto así que pues, su papá era reverendo y también era bastante fanático de las matemáticas y también muy bueno en toda esa parte de matemáticas, ciencia, física y todos esos temas, era bastante bueno. Y Charles desde muy chico pues, sabía que quería ser como su papá. Quería seguir sus pasos e imitarlo un poco, ¿no? Por lo que también pues empieza a meterse en el mundo de las matemáticas y también en la vida religiosa. Este Charles desde niño sabía que quería ser pues reverendo como su papá, ser o dedicar su vida a la religión, a la vida cristiana, a ser soltero y estar ahí metido en todo el tema religioso. Y a principios de 1840, pues la familia de Charles empieza a tener algunos problemas económicos, ¿no? Se empiezan a apretar mucho los gastos. Yo me quiero imaginar que era pues por mantener a 11 niños. ¡Qué locura! Pero bueno, el papá consigue un trabajo de vicario ya en la iglesia de Yorkshire y se van a vivir para allá. La verdad no sé muy bien cómo funciona esto de ser reverendo, vicario, no sé si es un puesto más alto, pero le ofrecen un trabajo de vicario ahí en la iglesia de Yorkshire, le pagan mejor y pues también siendo el vicario pues tenía muchísimas ventajas, ¿no? Como pues, no pagaba la renta del lugar donde vivía y sus hijos podían ir a la escuela sin pagar la colegiatura. Y siendo uno de los hermanos más grandes de una familia de 11 y estar viviendo en un pequeño pueblito en Inglaterra, pues por una parte no había mucho que hacer y por otra parte pues no habían muchas personas con las que hacer algo. Y estamos a mediados de los 1800, o sea, estamos en 1840. Todavía la luz ni siquiera se había inventado. Que por cierto, Lewis inventó un aparato para poder escribir o tomar notas en la oscuridad, pero esto ya fue muchos años después. Entonces, regresemos al punto. Eran 11 niños en un pueblito, o 11 hermanos en un pueblito, con pocos niños en ese pueblito, sin electricidad. Entonces, lo único que tenían de entretenimiento, pues era lo que ellos mismos se inventaban. Y para Charles, siendo un niño pues, que leía bastante y también escribía muchísimo, pues escribía pequeños cuentos y poemas a sus hermanos y también inventaba algunos juegos de palabra y ahí se empiezan a entretener
los 11 hermanos, ¿no? De hecho, a los 13 años escribe, no sé si fue el primer poema que escribe o el primer poema que escribió y luego publicó, porque a los 13 años escribe y también más o menos como que ilustra un poema y después, te digo, lo logra publicar. El título de este poema era Useful and Instructive Poetry, donde aparecía un personaje parecido a Humpty Dumpty. Humpty Dumpty fue un personaje que lo inventó Samuel Arnolds a finales de 1700, creo que por ahí de 1790, 91, pero Lewis lo recrearía y pues obviamente lo popularizaría todavía muchísimo más en el cuento de Alicia, ¿no? Pero la versión que aparece de Humpty Dumpty en el de Alicia, pues ya más o menos lo había escrito en este poema de Useful and Instructive Poetry a los 13 años. Y entonces se podría decir que desde sus 13 años ya estaba escribiendo el cuento de Alicia. Obviamente no tal cual escribiendo el cuento de Alicia y no tenía los personajes de Alicia y no había el personaje del sombrerero y no había el personaje, etcétera, ¿no? Pero sí estaba escribiendo varios poemas o fragmentos y también alguno que otro personaje que después eventualmente se unirían a la versión final de Alicia que hoy en día conocemos. A lo mejor no se unirían tal cual, no aparecería el mismo poema que escribió a los 15 años, pero sí se inspiró en ese poema y sí agarró la idea que tenía a sus 15 años para el cuento de Alicia que hoy en día conocemos. Entonces, digamos que Charles era el entretenedor de su familia, de sus hermanos más chicos, y andaba escribiendo e inventando juegos para entretener a sus hermanos, ¿no? A todos los 10 hermanos que tenía. Y bueno, cuando cumple 14 años, se va a un internado, que este internado estaba a tan solo pocas horas de donde vivía, pero era internado, es decir, de lunes a viernes vivía en el colegio y ya los fines de semana o algunos fines de semana regresaba a su casa, ¿no? Y en ese colegio, la verdad, la pasa bastante mal. Sí tenía amigos, sí le iba bien en las clases, era buen estudiante, pero tenía el problema que tartamudeaba mucho. Y debido a que tartamudeaba, pues obviamente lo molestaban muchísimo los niños, y pues sí, le hacían la vida complicada. Entonces en este internado, que se llamaba The Rugby School o algo así, le fue fatal, lo molestaban muchísimo. Y de hecho, ahí te va otro paréntesis, en el cuento de Alicia, obviamente hay muchísimos personajes, ¿no? Pero el dodo, el pájaro gigante, está inspirado en él, ya que debido a que tartamudeaba, muchas veces se presentaba y tartamudeaba su apellido y decía, pues mucho gusto, soy Charles Dodson, ¿no? Entonces ahí se queda Dodo. Por eso digamos que es como el animal que lo representa en el cuento de Alicia, ¿no? El dodo, por su tartamudez. Pero bueno, sigamos. Entonces, la está pasando muy mal en el internado, pero sin embargo, como ya te dije, sí se pudo concentrar muy bien en la escuela y le empieza a ir bastante bien. Era muy buen estudiante. En matemáticas le empieza a ir bastante bien. Y también le mete mucho a la parte de escritura, ¿no? Empieza a escribir todavía más poemas y más fragmentos. Y todos estos, como ya te dije, eventualmente, o no todos estos, algunos, entrarían eventualmente a la historia de Alicia. Y bueno, finalmente acaba el internado, acaba el infierno de Charles o de Lewis, y se va a estudiar matemáticas al colegio de Christ Church en Oxford. Ahí su papá también había estudiado matemáticas y ahí también se hizo reverendo, digámoslo así. Es una universidad pues muy religiosa. Entonces el papá, digamos que estaba feliz porque su hijo se iba a estudiar matemáticas y también se metería de religioso como él. Entonces estaba el papá muy orgulloso. Pero el primer año de su universidad pues no empieza nada bien. A tan solo 2 días de que ya está en Oxford, su mamá se muere repentinamente, ¿no? Le da una enfermedad y se muere. Por lo que él se tiene que salir de clases, se tiene que regresar, pues obviamente a cuidar a sus 10 hermanos, ¿no? A sus 8 hermanos más chicos. Y fue hasta que llegó su tía, la hermana menor de su mamá, a vivir con los hermanos y a cuidarlos, que Charles ya se puede regresar a estudiar matemáticas.
Y en ese colegio había una especie más o menos como de beca, donde si te iba muy bien académicamente y si te inclinabas a ir por una vida religiosa y prepararte para ser reverendo, el colegio te podía, digamos, dar un apoyo económico. Creo que te daba como 20 libras al año, que eran lo suficiente para vivir, digamos, ese año, pero nada más, ¿no? También te daban tu cuarto y también podías seguir estudiando, dando clases, y también tenías otro tipo de apoyos, ¿no? Entonces vio eso y vio esa oportunidad y dijo, aquí es mi oportunidad de ser completamente independiente. Entonces se metió muchísimo al estudio y le empezó a irse por una vida religiosa. Eso ya sabía que quería ser religioso, pero se empieza ahí ya ahora sí formalmente a prepararse como reverendo, ¿no? Y se gana la beca el primer año, se gana el segundo año y le empieza a ir muy bien. De hecho, creo que ganó todos los años la beca, menos el último, ¿no? El último creo que no lo ganó porque ahí en su diario había puesto que había aflojado un poco y que no ganó la beca ese año. Pero en fin, se gradúa en 1854 y como seguía preparándose para ser reverendo, pues nunca dejó de ir a la Christ Church. Seguía tomando sus clases para ser reverendo, podía vivir ahí en el colegio y también estaba dando clases de matemáticas. Y ahí también empieza ya, digamos, su faceta de escritor, pues como más profesional, ¿no? Porque ya escribía y publicaba varios poemas en diferentes revistas. O sea, estamos hablando de que era 1855 y habían dos revistas principalmente en donde escribía. Una era Comic Times y otra era The Train. Ahí publicaba de vez en cuando sus revistas. Y para esa fecha ya también era el encargado del departamento de matemáticas de la Christ Church. O sea, a nivel profesional en el colegio, pues ya le estaba yendo bien, ¿no? Seguía estudiando para ser religioso y para ser reverendo, y en lo que estaba haciendo eso, pues también daba clases y ahora ya se estaba encargando del departamento de matemáticas, ¿no? Y por alguna razón también empieza a conocer y le empieza a gustar muchísimo el teatro. Y trataba de escribir algunos guiones o pequeñas historias para teatro, pero nunca publicó nada. Al menos para esa fecha nunca publicó nada, ¿no? Después obviamente sí publicaría algo de teatro, pero ahí se topa, digamos, con una pared y tiene que tomar un camino. Uno de sus superiores le dice que si quiere seguir la vida religiosa, se tiene que salir del teatro y se tiene que olvidar del teatro. Entonces ahí se encuentra con, digamos, una de sus primeras Y en el camino de su vida, donde dice, ¿qué hago? ¿Me voy por la vida del teatro o me voy por la vida religiosa? Y para no hacer el cuento largo, obviamente está más que claro que se sale de estudiar para reverendo, pero seguía de todos modos involucrado en el departamento de matemáticas y el colegio de Christ Church. Pero cuando se sale de estudiar para ser religioso, pues obviamente los apoyos de la universidad de Christ Church, pues también se reducen, ¿no? Pero de todos modos tenía su sueldo como encargado del departamento de matemáticas, como profesor, y en fin, ¿no? Y ahora sí, en 1856 publica un poema llamado Solitude en la revista The Train. Y la importancia de este poema es que en 1856 firma por primera vez como Lewis Carroll. Y te preguntarás, ¿por qué Lewis Carroll? O sea, ¿de dónde sale ese nombre si se llama Charles Ludwig Dodgson? ¿No? Pues ahí te va. Toma las dos partes de su nombre, Charles Ludwig, ¿no? Y las traduce en latín, que es Carolus Ludovicus, ¿no? Las invierten a Ludovicus Carolus y las traduce en inglés, y ese es Lewis Carroll, ¿no? Y se dice, cuenta la leyenda, que antes de llegar a este nombre hizo una lista de varios seudónimos y se las mandó a su editor, al editor de la revista de Comic Times. Y este editor le dijo el que más le gustó era Lewis Carroll, no lo pensó más y se puso Lewis Carroll. ¿Y por qué Lewis Carroll o por qué el cambio de nombre? Porque no es que llevara dos vidas, pero sí tenía dos vidas distintas.
Por una parte, era un matemático y un académico en Oxford, respetable, donde publicaba también cosas matemáticas, y ese era Charles Dodson, ¿no? Charles Ludwig Dodson. Y por otra parte, pues tenía la vida, o su faceta como escritor de poesía y de ficción. Entonces quería separar a esas dos personas o esos dos autores, por así decirlo. A la ficción, a los de la ficción le pone Lewis Carroll y a los de la poesía. Y a la parte académica se queda con el nombre, con su nombre real, ¿no? Charles Ludwig Dodson. Pero bueno, ese año, o sea, 1856, también fue un año muy, muy importante para Lewis y para la historia de Alicia en general. Y ahí te va por qué fue importante este año, ¿no? En 1856, como ya te dije, firma por primera vez como Lewis Carroll y luego, ese mismo año, empieza a jugar con la fotografía. Uno de sus tíos le regala una cámara de fotos y algo más de equipo y se empieza a meter muchísimo en la fotografía, que de hecho años después se convertiría en un gran fotógrafo. O sea, le pagaban muy bien por sus fotografías. Y también, finalmente, en 1856 llega el nuevo director del colegio de Christ Church en Oxford y su nombre era Henry George Liddell. Y se muda con su esposa y sus 3 hijas, Lorina, Edith y Alice. Y sí, Alice es la niña en que se inspiró para su cuento que todo el mundo conoce, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, Lewis se hace un muy buen amigo del director y de su familia. De hecho, era muy común que los niños de las personas que trabajaban en el Christ Church y los amigos de estas personas, pues pasaran mucho tiempo con Lewis. Y no en el mal sentido de que, oye, ¿por qué está pasando un adulto con un niño de 8 años? Sino, digo, no me consta que no, obviamente no meto las manos al fuego, pero era común ver a Lewis con estos niños, porque por una parte tenía 8 hermanos menores, entonces sabía entretener y sabía jugar con los niños. Por otra parte, pues estaba muy involucrado en la escuela de Christ Church, donde era profesor, y por otro lado, pues era un entretenedor nato, ¿no? Y por lo que leí, siempre estaba supervisado. O sea, no es de que se le pasara con los niños escondidos ni nada, ¿no? O sea, si iba a ver a su amigo y tenía a sus hijos, pues a lo mejor en lo que estaban comiendo o algo así, le contaba una historia al hijo ahí en la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te digo, no me consta, pero de lo que investigué era completamente normal y Lewis pasaba mucho tiempo con los hijos de todos estos amigos y los amigos de sus amigos, etcétera. Pero bueno, cambiando un poco más de tema para salirnos de la vida de su vida como Lewis, en 1860 publica su primer libro, pero era de matemáticas. Obviamente ahí lo firma como Charles L. Dodson, ¿no? Y después publicaría otros 10 libros más de matemáticas. Y para todos esos sí usa su nombre real, ¿no? Charles L. Dodson. Y bueno, volviendo al tema de Lewis y los hijos de sus amigos, pues empieza a convertirse en un muy buen fotógrafo de niños. Es decir, en un muy buen fotógrafo infantil, ¿no? Donde los adultos, sus amigos le decían, oye, necesito o quiero un retrato de mi hijo, de mi hija, etcétera, etcétera. Y Lewis tomaba las fotos y se convierte, te digo, en un fotógrafo muy conocido ahí en Oxford, de todo tipo. No solo tomaba fotos de niños, ¿no? Tomaba también de varias otras cosas, como pues, esculturas, paisajes, arquitectura, familias, etcétera, ¿no? Pero en su mayoría eran retratos de niños que sus papás le pagaban a Lewis por esos retratos, ¿no? Y por otro lado, también le gustaba entretener a los niños contando historias y leyéndoles sus poesías. Como ya te dije, Lewis, teniendo 8 hermanos, pues era un entretenedor de niños nato, ¿no? Por así decirlo. Y ahora sí vamos a entrar al País de las Maravillas. Es 1862 y Lewis con un amigo de él llevan a pasear a las hijas de Liddell al río y a tomar un picnic.
En ese paseo, como era de costumbre, Lewis les empieza a contar una historia y les empieza a inventar, digamos, una historia. A veces cambiaban los nombres, etcétera, etcétera, pero siempre eran historias como inventadas. Y para esa historia usó el nombre de Alice. ¿Por qué? Porque ahí había una niña llamada Alice. A esta historia, Lewis le pone el título de Alice Adventures Underground, o las aventuras de Alicia subterráneas o abajo del piso. Y no la escribió, simplemente la iba contando y la iba improvisando como era de costumbre. Que iba Lewis a comer con sus amigos y sus hijos le decían, oye, cuéntame un cuento, no sé qué. Entonces inventaba ahí el cuento y ahí quedaba, ¿no? Pero a diferencia de este cuento, a Alice, la niña, la hija de Lydell, le gusta muchísimo esa historia y le dice que si le puede escribir, que si la escriba, o más bien que la escriba, para que se las pueda leer otra vez y no se les olvide. Porque me imagino que decía, oye, cuéntame otra vez el cuento de tal y tal y tal. Y pues Lewis ya no se acordaba y se tenía que inventar otra. Entonces Alice le dice, por favor, escribe ese cuento para que no se te olvide. Y aquí viene otro rumor o leyenda, por así decirlo, que cuenta la leyenda que Lewis fue con los papás de Alice, y les dijo que eventualmente, cuando creciera Alice, le gustaría casarse con ella. Y aquí es donde viene lo fuerte, ¿no? Pues para esa fecha Alice tenía 11 años y Lewis tenía 31 años. Obviamente a los papás no le cayó nada en gracia ese comentario y se pelearon, ¿no? Obviamente se pelearon, aunque no había hecho nada Lewis y no hay alegaciones de que Lewis hizo algo con Alice. Simplemente llegó algo y llegó con ellos y les dijo, oye, yo sé que Alice tiene 11 años, pero cuando sea más grande me quiero casar con ellos. No es un comentario que quieras escuchar siendo papá de una niña de 11 años. Entonces se pelean, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto o por qué es importante esta parte en la historia? Porque en 1864, un año después de que se pelean, o de que la leyenda cuenta que se pelean, Lewis le regaló a la familia Lydell, pero en especial a Alice, el cuento de Alice Adventures Underground, escrito a mano, como símbolo de disculpa, ¿no? Ves que en el picnic Alice le dijo, por favor, escribe el cuento a mano, no sé qué. Entonces Lewis le escribe y en 1864 se lo regala de Navidad. No sabemos si sí fue verdad, si sí pelearon, no sabemos. Y yo creo que nunca se va a saber, porque muchas hojas del diario de Lewis y de Alice en esas fechas están desaparecidas. O sea, si agarras el diario de Lewis en esas fechas, en 1862, 63, 64, hay muchas hojas que ya están, digamos, arrancadas del diario, tanto de Lewis como de Alice. O sea, los dos tenían su diario, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que los Lydell tenían el cuento escrito a mano por Lewis. Y Henry Kingsley, que era otro autor bastante reconocido en esa época, era exalumno del Christ Church y era amigo de Lydell, del papá, fue a la casa de los Lydell y vio el manuscrito. Lo leyó y le encantó. Y aquí es donde no me convence mucho la historia de que se pelean, porque Kingsley, la persona que era autor y lo leyó, pues eventualmente encontró a Lewis y le dijo que tenía que publicar esa historia. Entonces ahí no sé bien cómo va la historia, si sí se pelearon muchísimo y se dejaron de hablar, si no se pelearon. El caso es que Henry Kingsley, otro autor, lee el manuscrito y le encantó y le dice a Lewis, o lo contacta a Lewis y le dice que debería de publicarlo. En mi perspectiva, cuando leo yo esto o cuando investigo esto, pues no me cuadra mucho que se hayan peleado las familias, porque si sí se hubieran peleado, esta persona, Kingsley, cuando leyera el título, pues obviamente su amigo Lydell le hubiera dicho, no, hombre, es de un cuate que está loco, que dijo que se quería casar con mi hija, y él viendo este manuscrito a mano, pues y siendo autor, pues se hubiera robado el título, ¿no? Y lo hubiera escrito con su nombre, lo hubiera publicado con su nombre, pero no lo publica él, sino le dice a Lewis que lo debería de publicar, que era una muy buena historia. Entonces, no sé cuál es la realidad, no sé si se pelearon o no. En resumen, le dice, es un muy buen libro, públicalo. Y Lewis para esa época ya había publicado 3 libros más,
pero eran 3 libros de matemáticas. Entonces no sabía mucho de cómo publicar un libro de ficción, sobre todo un libro de ficción juvenil o infantil. Entonces fue con un amigo de él que se llama George MacDonald, que también era escritor infantil, y le dice: oye, tengo este cuento que me están diciendo que es muy bueno, que lo pueda publicar, pues te lo quiero dar a ti para que lo leas y para que me des tu punto de vista. George agarró el manuscrito, lo leyó, le leyó el cuento a sus hijos, a su hijo, y a le encantó. Entonces le dijo George a Lewis: tienes que publicarlo y tienes que publicarlo ya. Lewis trabajó en algunas modificaciones, le agregó unas cuantas cosas, le quitó otras más, contactó al caricaturista John Tenniel para que hiciera las ilustraciones, y en noviembre de 1865 se publicó el libro Alice Adventures in Wonderland, obviamente con el nombre de Lewis Carroll. Aunque estas primeras copias, las 2000 copias, fueron 2000 copias, las retiraron del mercado porque tenían algunos errores en la impresión. Entonces, si eres un coleccionista de libros o si te gusta todo ese tema, se dice que hoy en día, de esas 2000 copias que imprimieron, que del primer ejemplar, hoy en día hay solamente menos de 25 copias. Entonces, estaría una locura tener una de esas copias. No me quiero imaginar cuánto cuesta o cuánto costaría una de esas copias. Imagínate nada más. Pero bueno, aunque retiraron esas copias, el segundo tiraje ya estaba en impresión. O sea, salió en noviembre, le fue tan bien en ese mes que ya estaban preparando las siguientes copias para sacarlas en diciembre de ese mismo año, de 1865. Pero como era diciembre, la editorial dijo: mejor, estamos imprimiendo muchas copias, no se van a vender todas en diciembre, hay que ponerle la fecha de publicación de 1866, aunque salió en diciembre de 1865. Y a pesar de que sí se iba vendiendo todas esas copias, pues no fue un éxito rotundo y no fue un éxito al instante. Pero sí le empezó a ir bien y cada vez mejor y empezó a popularizarse mucho el libro y empezaron a recomendarlo, que empezaba a crecer pues de manera orgánica, pero rápida. No fue un éxito de la noche a la mañana, pero sí fue un éxito constante, por así decirlo. Entonces Lewis empieza a escribir la secuela y le pone Through the Looking Glass and What Alice Found There, o en español lo que vendría siendo A través del cristal y lo que Alice encontró, y se publicó en 1872. Lewis posteriormente siguió viviendo ahí en Oxford, publicaba más poemas, otros libros de matemáticas, algo de teatro y más fotografías, hasta que en 1898 fallece de bronquitis. Tenía 66 años y para esa fecha había vendido más de 250,000 libros de Alicia. Un número extremadamente alto para la fecha. O sea, rompió récord por donde le veas. O sea, fue muy, muy exitoso en vida, ¿no? Obviamente después fue la locura, ¿no? Hoy en día Alicia es uno de los personajes más icónicos y es uno de los mejores libros, y Disney se ha encargado de crecerlo y de popularizarlo y de ponerlo en todas las esquinas del planeta. Pero bueno, eso fue un muy breve resumen de Charles Ludwig Dodgson, o mejor conocido como Lewis Carroll, y cómo diseñó Alicia en el País de las Maravillas. Es nuestro episodio número 50. Espero te haya gustado muchísimo este episodio. Yo soy Enrique y nos escuchamos la próxima semana con un episodio que te va a encantar y una entrevista que va a quedar fenomenal. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.